encontramos en una esquina histórica de la ciudad de La Plata. Estamos en 6 y 56, en el bar 1887, nada más y nada menos que restaurado por el señor que me acompaña, que estamos con Alberto Leonforte, arquitecto y restaurador de edificios, ¿sí? Qué importante, ¿no? De edificios históricos, nada más y nada menos, y estamos en una esquina restaurada por vos. Sí, bueno, esto en realidad data de unos cuantos años, pero de todos modos me gustó venir acá. Me trajo un montón de recuerdos. Siempre me pasa eso, ¿no? O sea, cuando yo me pongo a hablar de estos temas, es como que empiezan a aparecer imágenes, y cuando llegué dije, en todo este espacio que hoy está transformado en un restaurante, teníamos armado nuestro taller. O sea que una esquina con historia. Sí, con historia. Y vamos a hablar de otro lugar que tiene mucha historia y en el que vos tenés mucho que ver también, que es el Teatro Municipal Coliseo Podestá, nada más y nada menos. Mi pasión. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente quién lo fundó y en qué momento, porque también es un edificio muy significativo para la ciudad de La Plata. Sí, en realidad esta parte de la historia muy pocos la conocen. El teatro se fue, solo 2 años de haberse fundado la ciudad, ya aparece la noticia en la Gaceta de Buenos Aires que se va a construir un importante teatro en la ciudad de La Plata. Bueno, dicho y hecho, a los 2 años, en el año 86, ya ese sueño de ese gran teatro se concreta. Y digo teatro porque en realidad siempre fue teatro. Es algo que también la historia no está demasiado clara, pero en realidad nace como teatro-circo. Bien. Una dualidad muy especial que se daba en la época. De hecho había otros teatros-circos como el Odeón, el Casino, el Odeón, Casino, todos esos eran todos de Buenos Aires. Y bueno, tenía esta particularidad que era justamente la de tener en el centro de la platea el picadero. Es fundamental que, no sé si fundamental, pero dentro de la historia, las cosas hay que decirlas como son, el teatro no fue construido por los Podestá, ni fue fundado por los Podestá. La compañía Podestá Scotti lo compra en el año 1890. Yo digo que dado las características justamente que tenía este teatro. O sea, al principio fue un teatro privado, después también fue privado, pero lo compra nada más ni nada menos que los Podestá, que fueron los creadores de nuestro teatro nacional, nuestro teatro criollo nacional rioplatense. Y en realidad ellos eran básicamente una compañía de circo. Claro. Ya estaban incursionando de alguna manera en el teatro. De hecho, después se transforman en artistas definitivamente de teatro. Pero ellos nacen como artistas de circo. Pero sin embargo son los creadores de nuestro teatro, porque dentro de una carpa de circo en Chivilcoy, justamente nace nuestro teatro nacional, con la obra de Juan Moreira. Y bueno, compran el Politeama Olimpo, como así se llamaba originariamente, en realidad no era Coliseo Podestá. Recién en el año 1913 es cuando le cambian de nombre y le ponen justamente Coliseo Podestá de memoria de su padre. Y bueno, en realidad no quiero avanzar demasiado en la historia, pero lo que te quería comentar era esta dualidad tan especial que tiene la sala, Claro. que en realidad la sala era tal cual hoy la vemos, con una modificación en la planta baja. Esa modificación era que los palcos actuales en realidad eran una suerte de gradas que convergían justamente al picadero o arena del circo o a la platea en sí. Claro. El sistema era que todo ese piso era móvil, se podía desmontar, se sacaban los bancos que había. Sí,
eran una especie de bancos en esa época. Bien. Se retiraba todo eso, se desmontaba el piso y quedaba al descubierto el picadero. Y ahí es donde se actuaba, donde actuaba el circo. El escenario también se colocaba unas gradas, los trapecios se colgaban del cielo raso, o sea, en realidad el aspecto, vuelvo a repetir, todo el aspecto que hoy conocemos del Coliseo Podestad era muy similar a aquel Politeama Olimpo que se hizo en aquella época. Podestad después sí hace algunas modificaciones, justamente en el año 1920, cuando él definitivamente deja atrás el circo y lo transforma en un teatro. ¿Por qué lo transforma? ¿Por qué digo la palabra transformarlo? Porque en realidad pone un piso fijo, o sea, tapa, la arena del circo queda debajo de ese piso, y ese piso, si bien era relativamente fijo, porque era móvil, ¿por qué? Porque tenía una serie de gatos que se accionaban manualmente y se elevaba el piso o se quedaba plano. ¿Y esto para qué? Porque en la década del 20 justamente se hacían los grandes bailes de carnaval y de la primavera, y bueno, así que la sala, ese piso que hoy es el mismo que está de aquella época, se sacaban las butacas, ahí sí ya tenía butacas, y quedaba el piso totalmente plano, y bueno, ahí se bailaba. Y la gente se ubicaba en los palcos. Y en la primer fila, digamos, delante de los palcos, se colocaban toda una serie de sillas. Todas este tipo de cosas, en realidad, no es que era el único teatro que poseía todas estas tecnologías de avanzada, digo yo, porque realmente en ese momento hacer todo ese tipo de cosas, había otros, pero creo que en la ciudad de La Plata se juntaron dos elementos o dos cosas muy importantes, como fue la familia Podestad y el Politeama Olimpo, un teatro, el primer gran teatro de la ciudad de La Plata. Ellos dos, digamos, el edificio y los Podestad, hicieron toda la historia que hoy conocemos del teatro, y que es importantísima, dado que pasaron absolutamente todos los artistas que se nos pueda ocurrir, nacionales y extranjeros. De hecho, en el Politeama Olimpo, ya hablando del Politeama Olimpo, se estrenaban óperas antes que en Buenos Aires. Venían compañías de circo, de ópera de Europa, y se estrenaban óperas ahí. Sí, que incluso abarcaba hasta toda la esquina en lo que hoy es un bar, porque ahí las compañías se quedaban. El teatro es un complejo en realidad, es un cuarto de manzana que está compuesto por el teatro propiamente dicho. Por la calle 10 hacia la derecha tenemos las oficinas, y en planta alta la casa de los Podestad, ahí vivieron toda la familia Podestad. Y hacia la calle 10 y 47, en la esquina esa, era el Bar Olimpo, y arriba una especie de hotel, claro, donde justamente se quedaban las compañías. Pensemos que en aquella época las rutas no existían, o sea, eran de tierra, venían en carruajes a caballo, y la única cosa moderna que existía era el tren, que llegaba hasta la estación de Tolosa. Seguimos dando vuelta por 47 y estaban las caballerizas y el ingreso por donde se ingresaba la escenografía. Este complejo, lamente, con el tiempo, en la década del 50, es subdividido por los Podestad mismos, mejor dicho, la sucesión Podestad, y bueno, y queda lo que hoy vemos, ¿no? El teatro propiamente dicho, y la casa que 15 años más o menos, bueno, creé el Museo Podestad yo ahí.
creó y qué estilo arquitectónico, con qué estilo arquitectónico fue pensado y si eso al día de hoy se pudo mantener, ¿no?, con la restauración. Bueno, en realidad el teatro básicamente es un teatro típico de los teatros italianos del fin del siglo XIX, con forma de herradura. Es un edificio totalmente ecléctico. Esto significa que es una mezcla de estilos, no tiene un estilo definido, sí el estilo de los típicos teatros, como te decía, de italianos, con la forma de herradura durante mucho tiempo. O sea, yo digo que se creó ese formato que dio muy buen resultado, con una acústica perfecta, y bueno, a partir de ahí se empezaron a reproducir en todo el mundo ese formato, ¿no? Un detalle interesante, en Argentina entre los años 1870 a 1910 se construyeron más de 50 teatros de esa naturaleza. Es una cifra que a mí me da escalofrío, claro, porque si vemos la historia de todos estos teatros, hay algunos que hasta 2 o 3 se han inaugurado el mismo año. Claro. Argentina en ese momento tenía un crecimiento cultural increíble, ¿no? No se hacían porque si no más, se hacían justamente porque se requerían, se necesitaban. Sí, bueno, y la ciudad de La Plata particularmente con toda su historia también, ¿no? Bueno, de hecho, por supuesto, el teatro del año 1886 y el teatro argentino es de 1890, así que hubo unos 4 años que el Teatro Coliseo Podestad cumplió la función, como yo decía, de teatro, de circo, de ópera, o sea, ahí se desarrollaba todo tipo de teatros. Bien. Bueno, y en cuanto a la restauración, la Casa de los Podestá, que estaba en el primer piso, hoy la podemos disfrutar como museo, pero sigue manteniendo su misma estructura. Sí, totalmente, toda la misma estructura. Pero bueno, yo quisiera contar un poquito antes el tema de la restauración del teatro. Sí. Es comprado por la municipalidad en el año 1981, un teatro que estaba en pie, en un estado ruinoso, es cierto, pero estaba en pie. Y bueno, con mucho amor y con muchas ganas, muy lentamente pudimos restaurarlo. ¿Y por qué quiero hacer hincapié en este punto? Porque en ese momento restaurar el Coliseo Podestá salió muy poco dinero, porque en realidad se decidió hacerlo por administración. ¿Qué significa esto? La municipalidad en ese momento contaba con la Dirección de Arquitectura, donde había un gran plantel de mantenimiento, plomeros, carpinteros, o sea, todos los rubros, absolutamente todos los rubros. Bueno, mi propuesta fue al secretario de Obras Públicas de la municipalidad, esto, ¿no? Porque era como que a mí me horrorizaba que yo estaba ahí dentro haciendo todo el relevamiento del edificio, juntando esos montón de elementos que encontraba entre los escombros y que después fueron piezas de museo, claro, justamente pensando en un futuro museo. Yo veía que esto no iba a salir adelante. Era mucho dinero que se necesitaba para restaurarlo. Era todo un desafío porque en ese momento el yesero no sabía hacer las molduras que hoy resultan tan fáciles de hacer, o a principios del siglo se hacía. 33 años atrás, justamente. Sí, pero aparte en ese momento ya habían desaparecido todos los artesanos. Claro. Prácticamente la arquitectura era toda lisa, o sea, no se hacían más molduras, no se hacían, los hilos rasos eran totalmente lisos también. Y bueno, de a poquito fueron aprendiendo.
y el Coliseo Podestá se mantuvo en pie y aguantó, digo yo, hasta el año 2006, que se hizo la segunda restauración de los elementos que justamente quedaron en aquella época sin restaurar, como fueron el cielo raso, que es una tela pintada, una tela italiana pintada por Bouchet. Se restauró se puso en funcionamiento, mejor dicho, toda la calefacción original del teatro. Se le colocó algo tan importante como es el telón de seguridad, por un tema de incendio. Sí. Y bueno, y en todo ese tiempo, en esos 20 años, desde el año 86, cuando se reinaugura, cuando cumple sus primeros 100 años el teatro, hasta el 2006, que se hace la segunda restauración, nace ahí en el medio este museo. Y este museo nace solamente por una necesidad de exponer todos aquellos elementos que fueron encontrados dentro del mismo teatro. En la restauración. En la restauración, o sea, el museo cuenta la historia de los Podestá, cuenta cómo se restauró, bueno, y hay desde un papelito de caramelo que encontramos, por decir, encontramos montones, debajo del piso de la sala, claro, o de las bandejas. Se encontraban papeles de caramelo, de golosinas, de mediados del siglo XX. Una cosa, veíamos y no lo podíamos creer. Y bueno, todo eso fue restaurado y fue todo colocado, porque eso también hace a la historia del Teatro Coliseo Podestá. Bueno, y a 2 años nomás de estar fundada la ciudad se decide construir el Politeama Olimpo, que hoy conocemos como Coliseo Podestá. Pero bueno, ¿quién tiene a cargo esta obra tan importante? Bueno, en realidad lo construyen una compañía privada, el señor Vicente Jordán y compañía. Él es el constructor y dueño del Politeama Olimpo, originariamente. Llama a un arquitecto uruguayo, el arquitecto Sendor, que es el que hace el diseño del teatro. Teniendo en cuenta estas cosas que hablábamos, ¿no? De tener un estilo parecido a lo que son los... Sí, en realidad el estilo era básicamente de los teatros de fin del siglo XIX, con forma de herradura. Bueno, el arquitecto Sendor es el que diseña, y bueno, esta compañía es la que lo construye, Vicente Jordán y compañía. Y una cosa interesante que aparece en los diarios, en el diario, mejor dicho, en el diario El Día, que ya existía, decía que la arquitectura del teatro, del Politeama Olimpo, era muy osada y que la cubierta podía llegar a caerse antes de ser inaugurada. En realidad, si hoy visitamos el entretecho del teatro, podemos ver esa cubierta osada. Realmente es algo impresionante, es alucinante la estructura del techo que tiene ese teatro. Es una especie de cerchas radiales, pues totalmente cilíndrico la sala. El techo tiene faldones, y esos faldones, uno está allá arriba y le parece que algunas vigas bajan hasta la planta baja, y no, y terminan en el mismo cielo raso, y de ahí las cargas se desplazan hacia las 13 columnas que tiene la sala, en las columnas de hierro fundido. Ese espacio es un espacio todo de pinotea del Canadá. La mayoría de los materiales con que se construyó el teatro fueron importados. De hecho, bueno, toda la pinotea que se construyó fue traída de Canadá. Ese espacio, mi idea era conectarlo directamente con el museo. De hecho, antes de irme yo del teatro, construí un
una escalera que conectaba justamente el museo con ese entretecho, porque yo consideraba que ese techo lo tenía que ver el público y además en ese lugar tenía tanta magia, porque no solamente es un simple entretecho, sino que ahí era la sala, digamos, de escenografía. Escenografía que es esto, básicamente. Ahí se pintaban todos los telones de fondo que se utilizaban en las funciones. Y después de ahí mismo podían bajar por la boca del escenario hasta el escenario. O sea que es un espacio que también tiene mucha historia. Sí, sí. No es solamente un entretecho, como estamos diciendo. Llegás ahí y podés ver programas de 1940, 1920 pegados, hay escrituras de los escenógrafos, o sea, es un lugar alucinante. Y tiene toda una cantidad de ventanas todo alrededor que iluminan todo ese espacio y que justamente en realidad esas ventanas se hicieron para tener una muy buena ventilación del teatro. Lamentablemente, bueno, con el tiempo esas ventanas fueron siendo clausuradas, pero siguen estando ingresando la luz, ¿no? Bueno, Alberto, y haciendo un recorrido por la ciudad, por este lugar tan especial como es el documental, ¿no? La Plata, ciudad única, hay un arduo trabajo hecho por vos en todo lo que es la parte de restauración. ¿Qué nos podés contar en cuanto a eso? Sí, bueno, algunos edificios he intervenido. De hecho, dentro de esta pequeña lista está la restauración de la nave principal de la Basílica San Ponciano. Un trabajo interesantísimo dado las características del edificio y digamos el trabajo integral que se realizó ahí. ¿Qué características tiene ese Es edificio? es un neogótico puro, tanto igual que la catedral. Pero bueno, el hecho que se intervino absolutamente todo eso fue lo interesante, ¿no? Se restauraron las pinturas murales, las venecitas del piso, las arañas, absolutamente todo el espacio de la nave principal y las laterales fue intervenido. Y eso da otro tipo de satisfacción, ¿no? O sea, cuando uno agarra un edificio, se dice que, bueno, lo que uno trata de hacer es devolverle el espíritu original que tenía el edificio. El arquitecto restaurador no tiene que crear nada, tiene que hacer la puesta en valor de lo existente, de lo que algún otro arquitecto haya diseñado. Bueno, otros edificios fue el observatorio de la ciudad de La Plata, en el Bosque. Tuve la suerte de poder restaurar el cielo raso también en relación a pintura, el cielo raso de la biblioteca, que es un lugar alucinante. Un espacio que uno entra ahí y se traslada al siglo XIX instantáneamente, porque se conserva absolutamente todo tal cual era originariamente. Bueno, lamentablemente el cielo raso había algunas filtraciones y me llamaron para hacer la puesta en valor del mismo. Y otros dos hilos rasos del mismo edificio. Bien, y en cuanto al Coliseo, así vamos cerrando, ¿cuánto tiempo llevó la restauración? Ni bien pudieron comenzar con la obra ustedes. En realidad fueron 5 largos años, pero la restauración en sí se hizo en el último año. O sea, directamente en el año 86 es cuando se encara definitivamente la restauración de todo el edificio. Los años anteriores fue toda la preparación de planos, de hacer todo un estudio del edificio,
qué cosas había que hacerles. Pero bueno, en realidad en menos de, yo diría, 9 meses se hizo la restauración del Teatro Coliseo Podestá. Bien, bueno, Alberto, un placer contar con tu presencia, nada más y nada menos que bueno, hablando de lo que es la restauración y los edificios tan importantes que tenemos en la ciudad. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y realmente para mí recordar todo este tipo de cosas, bueno, realmente por un lado me emociona y por otro lado me encanta poder transmitir a la ciudadanía la historia, eso poco que yo puedo contar de la historia de los edificios. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ana Aramendi Jurado, yo soy tataranieta de Rafael Hernández Pueyrredón. Me dedico a hacer investigaciones históricas, geográficas, biográficas. Rafael y José Hernández eran muy amigos de Dardo Rocha. José era íntimo, eran muy amigos, Dardo mucho más amigo de José, y eran 3 personas muy pujantes que trabajaron en pos de este país a través de la fundación de lugares. Y Dardo Rocha en esta amistad les pide a los Hernández que busquen un lugar cerca del puerto, lo cual es la actual ciudad de La Plata. El nombre de La Plata es un nombre muy significativo para los hermanos Hernández. Plata es el apellido del abuelo José Gregorio Hernández Plata, que era un español que fue cabildante en el Cabildo Abierto de acá, y fue quien crió a los hermanos Hernández cuando Rafael Hernández padre, hombre de Rosas, administrador de Rosas, se ausentaba por periodos largos. Entonces él era el encargado del cuidado de los hermanos. Cuando fundan la ciudad de La Plata,
José es quien le dice a Dardo Rocha, o quien le sugiere el nombre de La Plata por el apellido paterno, del abuelo paterno. Es un nombre significativo, ya que Rafael, muerto José, funda la colonia Nueva Plata, el partido de Pehuajó, en homenaje a José. La historia de la Universidad de La Plata es una historia que a mí me apasiona, porque yo la escuché mucho a mi abuela, Inés Siley, nieta de Rafael Hernández. Era de carácter provincial en 1889, cuando Rafael la funda. Era senador en ese momento, presenta el proyecto de fundación de la Universidad de La Plata, se lo aceptan, tal es así que en el prólogo está lo que escribe mi bisabuela, que vivía en La Plata, cuando van jóvenes estudiosos a felicitarlo a Rafael Hernández por la iniciativa de fundar la universidad. La universidad tuvo 3 camadas de egresados en 1901, 1902 y 1903. Tenía edificios, tenía profesores. Rafael era profesor de la Facultad de Agronomía. Tenía funcionamiento, tenía título de carácter provincial, dependía de la provincia de Buenos Aires. Rafael muere en 1903, así que su gloria se vio opacada por el entonces nacionalizador Joaquín González, que en ese momento era ministro de Instrucción Pública. Tenemos que hacer una mención en lo que es una fundación y en lo que es una nacionalización, lo cual son 2 palabras que tienen un significado semántico distinto, que está en el diccionario de la Real Academia Española. Uno es un fundador, uno es un nacionalizador. Joaquín González era presidente de la Universidad de La Plata en 1916, cuando él mismo, frente a estudiantes o a personas, en su discurso dice con sus palabras que a él le ha molestado el uso de la palabra nacionalizador, sino fundador, como yo lo llamo. Así que el primer error histórico grande se lo debe a Joaquín B. González, lo cual la estatua que está en la entrada de la Universidad de La Plata es un hito a un error histórico fuerte. Está en la historia, en los libros de historia de la Universidad de La Plata, que se nacionaliza, faltaban recursos económicos, por eso se busca nacionalizar, como muchas universidades también en Argentina que eran de carácter provincial, pasaron a ser nacionales. Cuando se nacionaliza, los títulos se validaron, es decir, que el título de la Universidad de La Plata tenía la misma validez que el título de una Universidad Nacional de La Plata. La forma de reivindicarlo a Rafael en todos estos años, además de ser su biógrafa, un grupo de historiadores egresados de la Universidad de La Plata, al ver semejante error, hicieron una movida hace bastantes años para que el Colegio Nacional lleve el nombre de Rafael Hernández. Yo estuve en el centenario de la Universidad de La Plata, cuando yo estaba en 5º año de colegio, y Rafael Hernández tuvo los merecidos homenajes. Los hermanos Hernández eran 3, Magdalena, José y Rafael. José, Rafael, calculo que Magdalena también, nacieron en la Chacra Pueyrredón, en el partido de San Martín. La verdad que ellos fueron hermanos y amigos, porque no solamente se criaron juntos, se eligieron como amigos. Ellos diseñaron la marca de ganado que usaron los dos. Es un 2 encerrado en un corazón, como prueba de su afecto y de su unión. Rafael fue el primer y único corrector de un verso del Martín Fierro. José escribía y todos sus originales pasaban por los ojos de Rafael. Los dos fueron políticos, eran masones los dos. De hecho, por eso también tiene que ver su amistad con Dardo Rocha y con la Fundación de La Plata, eran masones. José era de grado 32 y Rafael me parece que era de grado 33. Rafael también era espiritista, tenía una sensibilidad especial. Rafael y José tenían una visión para adentro, no miraban una Europa para traer las cosas desde allá y lo de afuera mejor que lo de adentro. Les agradezco mucho que hayan venido, para mí compartir lo que heredé
porque esto no me hace ni más ni menos, es una cuestión heredada y que es una obligación como Argentina poder difundirlo, poder mostrarlo, no guardármelo, y todo esto que tiene un valor histórico importante, creo que va dirigido a los jóvenes para que puedan querer a la Argentina como la quiero yo, como la querés vos, porque tenemos que construir un país mejor. Encontramos junto al investigador Roberto Abrodos, que cuenta con un material muy valioso de la ciudad de La Plata. Roberto, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poco cómo es que llega a conseguir todo este material tan valioso, las fotos de hace tantos años de la ciudad de La Plata. Bueno, empecé hace unos cuantos años ya. Sí. Y yo pensaba que era el único que tenía este gusto de coleccionar estas fotos antiguas, pero hay otros que también tienen ese gusto. Y bueno, fuimos poniendo todo en una página de internet y bueno, la ciudad tiene una característica especial que es el haber sido fotografiada desde sus primeros tiempos, ¿no? Desde la misma fundación. Había un compañero de armas de Rocha que era un fotógrafo y se ocupó de retratar la ciudad desde sus primeros días y en el proceso de construcción de la ciudad. Cosa que no es común en ninguna otra ciudad, ¿no es cierto? Claro, y llegar a ese material tampoco es fácil, imagino. Y por amistad, internet fue muy especial en eso, porque mi página www.laplatamágica.com.ar está desde el año 99 y bueno, uno va haciendo amistades y es como cambiar figuritas un poco, claro. ¿no? Y se va haciendo amigos y se va interiorizando más de ciertas cosas. Cuando a uno le preguntan, también aprende. No hay nada mejor para aprender que la pregunta, ¿no es cierto? Claro. Y yo también pregunto y bueno, he podido sacar un libro que habla sobre las plazas de la ciudad y ahora estoy dedicado a escribir unas crónicas desde la fundación hasta la actualidad, cosa que estoy trabajando mucho, ¿no es cierto? Bien. En eso. ¿Y hay alguna foto puntual que todavía no haya conseguido y que la quiera buscar? Sí, me gustaría tener la fotografía de la plaza que hoy es San Martín. En aquel tiempo le decían Plaza de la Estación porque había una torre en el centro que iluminaba casi toda la ciudad y se veía desde el Uruguay. Tenía unos cuantos metros de altura, pero no he encontrado esa foto. Lo que he encontrado son dibujos con la torre de iluminación en el centro, plaza que primero le decían de la estación, después se llamó Plaza Primera Junta por el monumento que estaba en su centro. Después, a partir del año 1913, se llamó San Martín. Y esa foto me gustaría tener, puntualmente la foto donde está la torre. Pero foto, no el dibujo. Yo tengo un dibujo que es de la revista La Plata, que está desde su primer número en esa revista, pero es solamente un boceto, un dibujo. Bien, ¿y cómo es que nace esta inquietud en usted de empezar a recopilar todo este material tan valioso? Y no me lo puedo explicar, será que a lo mejor soy hijo de padres grandes, pero siempre uno tiene predilecciones por estas cosas antiguas, ¿no? Saber la data de las cosas, la fecha y bueno, y la ciudad tiene características que hacen que uno la investigue, además de ser bellísima, por cierto, ¿no?
una ciudad con una plaza cada 6 cuadras, con un trazado perfecto, con hermosos palacios. Hay lugares de nuestra ciudad que parece uno que estuviera caminando por Francia. Es una ciudad digna de investigarse, además con las personalidades que en ella han vivido, como Bucetich, como el mismo Ameguino, gente sin estudio, que ha sido autodidacta, como el Perito Moreno, personalidades que han pisado nuestra ciudad que llaman a la admiración de uno, ¿no es cierto? Y hace que uno trate de investigar el origen, el porqué de que en esta bendita ciudad fundada en 1882 se hayan dado cita a tantas personalidades tan inteligentes, ¿no? Y tan ilustres, ¿no? Que han Y tenido tan influencia en todo el ilustres, mundo. exactamente, sí. Bien, Roberto, vamos a disfrutar de todo el material que tenemos para que todos los que están del otro lado también puedan ver las fotos y los invitamos a que ingresen a qué página. www.laplatamágica.com.ar. Gracias.